Buenas noches. Ahora sí me oyeron, o respondieron mejor ustedes que yo. Muy bien. Eh, Bienvenidos todos una vez más. Sea el Señor guiándonos y hablando a nuestro corazón por medio de su palabra en esta noche. Hemos estado mirando en el libro de Ageo algunas cosas. Sin embargo, en esta noche quisiera apartarme un poco del libro, no tanto del tema, pero sí del libro. Eh, y mirar tener algunos pensamientos en Colosenses. La última vez que estuvimos hablando de Ageo, estuvimos mencionando acerca de cómo el poder y la soberanía de Dios eh, estaban siendo expuestos al pueblo para llevarles a esforzarse y trabajar como debían, a poner la meta correcta delante de ellos y hacer la obra que Dios les había mandado que hiciesen. Y es precisamente ahí un poco donde quisiera detenerme cuando volvamos a Geo en unas semanas. eh, Recapitularemos eso un poco en el versículo 8 del capítulo 2, pero quisiera leer un par de textos, uno aquí en Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque en él toda la plenitud de la deidad reside corporalmente y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno, nos acercamos a tu presencia por la gracia que se nos ha conferido, Señor, de que nuestros pecados sean perdonados, de que hayamos recibido el don de la vida eterna. Nos acercamos a ti, Señor, alabándote, adorándote, porque eres el único Dios vivo y verdadero, porque no hay a qué semejarte, no hay a qué compararte. No hay, Señor, quien pueda hacer las cosas que tú haces. Has creado todas las cosas, las sustentas. Y aún, Señor, has provisto redención para lo que se había extraviado en nosotros. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por la dicha que tenemos de llamarte Padre, de disfrutar de la comunión contigo, de venir delante de tu presencia con confianza, con libertad, ya no con temor, Señor. Todo a través de la persona única y magnífica de Cristo Jesús, eh, cuyo nombre queremos exaltar, poner muy en alto, en quien queremos que nuestros corazones se regocijen, Señor,
Y por ello rogamos que a través de tu Espíritu nos dirijas, por medio de tu palabra, que hables a nuestras conciencias, a nuestros corazones, que podamos ser animados, Señor, por tu palabra, a conducirnos cada vez más cerca de Cristo, a vivir conforme a la vocación con que hemos sido llamados. Padre, gracias porque de ti viene la sabiduría y la inteligencia. Gracias, Señor, porque eres tú quien obra en nosotros. Por eso descansamos en tu guía, sabiendo que no hay poder ni suficiencia en el instrumento, más en tu espíritu que hace conforme a tu voluntad. A ti nos encomendamos, Señor, por medio de Cristo nuestro Salvador, oramos a ti. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces les mencionaba que habíamos estado, lo último que meditamos en Ageo tenía que ver con cómo Dios en este momento en que están preocupados porque de pronto no son los mismos materiales, porque este templo que están edificando no se ve como el anterior. eh, el Señor les recuerda, ¿no?, que a pesar de las circunstancias, Él es quien vence, Él es a quien están sujetas todas las cosas. Él un día tomará venganza de sus enemigos, Él un día acabará por completo con sus enemigos. Entonces que no se preocuparan, que se esforzaran, que trabajaran, porque la presencia de Dios con ellos, su poder, su soberanía, su autoridad, eran suficiente respaldo para que siguiesen adelante. En ese respaldo es precisamente donde quisiera meditar un poco, no de parte suya, sino cómo nosotros como cristianos somos realmente conscientes y estamos eh, viviendo bajo la influencia de todo lo que Dios es. Usando una frase que quizá para muchos es común, quiero meditar un poco en esta noche en la suficiencia de Cristo. Eh, no vamos a ir muy dentro en el tema, simplemente eh, quisiera que tuviéramos algunas reflexiones al respecto. Dice aquí el apóstol a los colosenses, en el versículo 8 que leíamos, que nadie los hiciera cautivos, ¿cierto? Que no se dejaran esclavizar por pensamientos, por tradiciones, por costumbres, que no cedieran ante la presión en la que vivían, de ser llevados en formas de pensamiento y en consecuencia en formas de vida que no se conformaban al Señor. Y lo que dice Pablo es la razón de esto. Miren, no se conformen a estas cosas que son del mundo, nada tienen que ver con Cristo. ¿Por qué no lo van a hacer? Versículo 9. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Porque este Cristo, que quizá para los hombres tiene una imagen natural, un profeta, un buen tipo, un ícono judío, este que para los hombres es uno más, en este reside toda la plenitud de Dios. En él habita todo lo que Dios es. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito dijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Él ha traído para nosotros la gracia y la verdad de parte del Padre. En este Cristo reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces, ¿qué dice el versículo 10? Y vosotros estáis completos en Él. ¿No les parece eso maravilloso? Hay circunstancias diversas, algunas que los están presionando para negociar la fe. Y el apóstol les dice, miren, no podemos permitir que estas cosas tomen lugar. Y por decirlo de alguna manera, levanta la bandera de Cristo bien en alto.
No nos hacemos esclavos de otra cosa, porque Él es Dios. Él es Dios manifestado en carne. Y nosotros hemos sido unidos a Él. Ahora, esta unión con Cristo, regularmente la entendemos, sabemos qué significa, pero cuando estamos viviendo, parece que andamos en una tónica diferente. Esta unión con Cristo parece muchas veces más un concepto que una realidad en la vida cristiana. Porque si no, no, yo soy del Señor y tales, pero a la hora de hacer algo, ¿quién decide? Yo. ¿Quién gestiona la mejor solución? Yo. ¿Quién cree que es lo mejor? Yo. ¿Qué se pretende lograr después de que haga ciertas cosas? Lo que yo quiero. Pero aún en la lucha con el pecado, por ejemplo, lamentablemente un común denominador en el vocabulario cristiano es el fracaso, es la derrota. Es que más soy tan débil, es que no puedo, es que esto es tan duro, es que bueno, y un montón de cosas que seguramente ninguno de nosotros ha dicho, pero se dice por ahí. Y hermano es esto, y hermano es lo otro. Bueno, entonces, ¿quién está peleando, digamos? ¿Quién está luchando? Yo. Por eso perdemos. Por eso el ejercicio de la vida cristiana no resulta muchas veces como debería. Porque ¿quién está actuando? Estoy actuando yo. Claro, no me malentiendan. No es que nos vamos a sentar a que el Espíritu haga todo. Nosotros necesitamos tomar decisiones, nosotros necesitamos ir en la dirección que Dios nos manda a vivir. Pero ¿en qué poder estamos descansando? En el nuestro, en mi fuerza de voluntad, en mi determinación. Hermano, no, es que yo, y luego, hermano, si ve otra vez. Pablo dice, la victoria sobre este montón de tradiciones y de sutilezas y de costumbres que están pretendiendo esclavizarlos reside en que comprendan bien a quién han sido unidos y de quién viene el poder. Porque como seguimos leyendo, el apóstol empieza a recordar, a traer a la mente lo que la obra de Cristo significa en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los que son sus hijos. De hecho, el versículo 10 termina diciendo que Él es la cabeza sobre quién. Sobre toda cosa, sobre todo poder, sobre toda autoridad. No hay nadie que pueda reclamar un poder o una autoridad por encima de Cristo. Estos pretendían esclavizarlos haciendo uso de la ley, de pronto otras cosas, porque la ley de Moisés, Pablo dice, no, es que este es Cristo. Cristo está por encima de la ley de Moisés. No es que se contradigan, pero Cristo está por encima de la ley. De hecho, en el capítulo 1, Pablo ha exaltado la preeminencia de Cristo. Entonces sigue diciendo, Él es la cabeza de todo poder, de toda autoridad, de todo principado. Y dice entonces, también en Él ustedes fueron circuncidados. Y no la de la carne. Fueron circuncidados de la carne pecaminosa, de la naturaleza pecaminosa. Ustedes han sido circuncidados, el pecado ha sido cortado. Dice el 12, fueron sepultados con él, o sea, en esta figura de acabar con la carne, bueno, fueron bautizados, pero dice, también han sido resucitados con él. Y la idea, como Pablo lo dice también en Efesios, es que el poder que operó en Cristo, resucitándole entre los muertos, es el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros.
en los que hemos creído, en los que le hemos confesado como Señor, en los que hemos rendido nuestra vida a Él, no para ser salvos, para ser sus siervos. Con mucha facilidad. Sí, sí, no, Él es mi Salvador. Pero como decía un predicador de antaño, para Él poder salvar, tiene que reinar. Tiene que reinar. Entonces, para los que hemos entregado por completo nuestra vida a Él, el poder que operó en su resurrección es el que opera en nosotros hoy. Hermanos, si consideremos brevemente, hay cada quien en su puesto, ¿qué tanto poder fue manifestado en la resurrección de Cristo? Si nos vamos por las apariencias, en un buen sentido, ese día hubo un gran terremoto, una piedra que se necesitaba varios hombres para moverse, estaba quitada de en medio, liberando la entrada de la tumba. Hubo apariciones de ángeles que testificaron, ¿a quién buscan? Aquí no está. Ha resucitado. Pero ¿cómo resucitó? Bueno, ¿cómo no? Sino que el ángel dice, ha resucitado como lo dijo. Sí, el poder de su palabra, la firmeza de sus declaraciones. Él no les dijo que iba a resucitar, porque lo vienen a buscar. No está aquí. Así como él les dijo, así ha resucitado. Glorioso Cristo. Maravilloso Salvador tenemos. Y Pablo dice, ustedes también han sido unidos a Él en su resurrección. En su resurrección. Versículo 13. Y cuando estaban así, muertos, incircuncisos, llevados, como decimos en mi tierra, Él les dio vida con Cristo. Dios les dio vida con Cristo. Habiendo perdonado nuestros pecados, cancelando la deuda, retoma todo lo que estaba en nuestra contra. Pero quiero ir al versículo 15 ahora, donde dice, habiendo despojado. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Los que se creían poderosos fueron despojados por completo. E hizo un espectáculo público, los exhibió. Son el hazmerreír cuando Él triunfó en el Calvario. Ahora, ¿qué es, hermanos, lo que nosotros necesitamos para una vida victoriosa? A Cristo. No necesitamos más. Ya sea para combatir el pecado, ya sea para mortificar nuestra carne, ya sea para despojarnos del viejo hombre, o ya sea para conducirnos en santidad, para ser instrumentos útiles en sus manos, para la gloria y honra de su nombre, en todo lo que hagamos, pensemos, digamos. ¿Qué es lo que necesitamos? A Cristo. No otra cosa. ¿Nos defraudaría a Cristo? ¿Habría algo que a Él le quedara grande que nos dijera, compañero, le tocó solo porque no, hasta aquí lo acompañé, hasta aquí lo ayudé? ¿Cierto que no? Perdónenme, hermano, ustedes saben cómo soy. Lo tengo que preguntar. Entonces, ¿por qué en el diario de nuestra vida estamos dependiendo de otras cosas?
Y confiamos es en, bueno, no sé. ¿Ustedes en qué confiamos más? Ayúdenme, en el diario, para que no sea que yo lo dije. ¿En qué, hermano? Confiamos mucho en nosotros mismos, en lo que podemos o en lo que no podemos hacer. ¿En qué otra cosa confiamos más? En el egoísmo. En ese debemos confiar. ¿Cómo? En el dinero. En el dinero. En el trabajo. En otros. Y el amigo me saca del problema que yo le digo a fulanito y ese me resuelve. Y hermanos, no quiero que perdamos de vista la imagen. Como cuerpo de Cristo, Dios se sirve de actuar también a través del cuerpo. Esas cosas no son esencialmente malas. Bueno, algunas de ellas no son esencialmente malas. Pero hermanos, ¿de dónde va a venir el poder para huir de la tentación, para soportar la prueba, para hermanos de Cristo? Este Salvador que tenemos no es uno que nos ha dado alguna especie de bono, de etiquete, no sé, un asunto redimible ahí para que en alguna cosa pasas el bonito y tal. Hermano, es uno al que hemos sido unidos. Es uno que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es uno al que le hemos entregado lo que somos. Miren, hermanos, el libro de Hebreos dice, por ejemplo, versículo muy conocido para nosotros, que él con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Hizo perfectos por una semana a los santificados para siempre. Y quiero poner esto en función de la idea que estamos hablando, hermanos. Lo que Cristo hizo en el Calvario para todos los que creen en él es suficiente, por decirlo de una manera muy tosca, para que nunca los echen del cielo. ¿Sí me hago entender? Lo que él ha hecho en nosotros, que fue aplicado a nuestra vida en el día que creímos, es tan magnífico, tan valioso, tan pleno, que desde ese preciso instante podemos estar en el cielo con él para siempre. El ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuánta gracia, hermano. Lamentablemente, como pueblo de Dios, se nos, no sé si se nos está olvidando, si se nos está pasando, si estamos descuidando, no sé qué sería. Pero proclamamos tristemente, quizá no aquí, no sé, proclamamos un Cristo del cual no dependemos. Queremos que la gente vea un Cristo glorioso, con el que yo no tengo prácticamente nada que ver. Yo sí vengo a las reuniones por la mañana, le oro y tal, pero yo resuelvo los asuntos de mi vida. Yo veo en dónde me meto y qué hago y cómo lo hago y por qué lo hago. Y él no va a dejar de ser lo que es. Pero la gracia también que hemos recibido como cuerpo, como iglesia, depende de cuánto es él el que está obrando en nosotros. Un texto bastante, podemos leerlo en Hebreos, que varios años en la clausura del instituto lo leía, lo compartía a los estudiantes, porque con mucha facilidad, repito, hermanos, empezamos a confiar en otras cosas.
Con mucha facilidad estamos estableciendo metas distintas para nuestra vida. Recuerden que con Ageo, el núcleo es alrededor de la adoración y como muchos elementos o casi todos los elementos de la vida contribuyen a una genuina adoración o no. Y en una de esas hablamos de las prioridades, por ejemplo, estamos hablando del servicio, del trabajo para el Señor. Hermano, con mucha facilidad nuestra vara de medir son tantas cosas. Criamos a nuestros hijos según lo que la sociedad diga. No, no le pegue porque de pronto se traumatiza el niño. Y así. Manejamos muchos asuntos de nuestra vida en función de tantos parámetros, cuando nosotros necesitamos depender de la suficiencia de Cristo, de todo lo que Él es y puede hacer en medio de su pueblo para la gloria suya, pero para la bendición nuestra también, que no merecemos, pero gloria a Dios por eso, ¿cierto? En Hebreos dice, versículo 20, otra vez, y si todavía tienen la imagen de Colosenses, dije otra vez porque iba a volver a Colosenses, no porque hayamos estado aquí en Hebreos. En Colosenses encontramos a Dios obrando. En Él fuimos nosotros circuncidados de nuestra carne, fuimos unidos a Él en el bautismo, nos resucitó con Él, nos dio vida con Cristo. Es Dios actuando. Y miren lo que tenemos aquí, 13:20. 13:20. Ah, les dije el versículo, pero no les dije el capítulo, perdón. 13:20. 13:20. Y el Dios de paz, ¿que qué? Que resucitó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, mediante este sacrificio que él ha hecho, él, ¿el qué? Os haga aptos. Lo primero que dice. Entonces, como decía Pablo también en su carta, nuestra competencia, ¿de dónde viene? De Dios. ¿Somos suficientes nosotros mismos? Bueno, yo esperaba un no más elocuente, pero les voy a avisar, no, hermanos. Nosotros no somos capaces de nada en términos espirituales. Nuestra suficiencia no es nuestra. Él nos hace aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Con qué propósito? Con que hagamos, ¿qué cosa? ¿Cuál voluntad? La suya, no la nuestra, la suya. Él nos hace aptos para que hagamos su voluntad en toda buena obra posible. ¿Qué sigue diciendo? No sean tímidos. ¿Qué sigue diciendo? Y lo que es agradable. ¿Delante de quién? De Él. De Él. Pero ¿quién lo hace? Recuerden, Él nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. ¿Y qué dice? Haciendo quién? Él en nosotros. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Y al final, ¿a quién le damos la gloria? A Dios. ¿Por cuánto tiempo?
para siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Y todo su pueblo dice, amén. Hermanos, todo esto lo hace Dios en nosotros por medio de Cristo. A manera personal, hermanos, me preocupa cómo la dinámica de la llamada iglesia hoy cada vez confía más en el hombre, cada vez se jacta más de lo que el hombre es capaz de hacer. Cada vez buscamos utilizar más mecanismos de este mundo para hacer la obra de Dios. Tácticas, técnicas, habilidades, estrategias, lo que sea. Estamos dependiendo cada vez más del poder del hombre, que pues es nulo, ¿no? De hecho, dice la escritura en Jeremías, Isaías, no recuerdo ahora, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías, gracias. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, ¿cómo Cristo va a ser exaltado? ¿Cómo Cristo va a ser visto como una necesidad por los que nos rodean? Si el pueblo que dice proclamar su nombre se jacta de sí mismo. Y busca su gloria y hacemos lo que se nos antoja. El punto al fin, hermanos, es mm, o el ánimo. Es que podamos, como dice la misma escritura, humillar nuestros corazones delante del Señor. Hermanos, no tenemos esperanza, aparte de estar unidos a Cristo. No hay nada más. Podemos ser muy hábiles con nuestras palabras, con nuestros razonamientos, con nuestras habilidades naturales, pero aparte de Cristo, no hay esperanza del fruto. Queremos, eh, qué sé yo, queremos hogares que glorifiquen al Señor, que honren al Señor, pero quien dirige el hogar soy yo, no Cristo. Los valores del hogar son los míos, no los de Cristo. Queremos que las iglesias o la iglesia crezca en el servicio, que cada vez estemos más involucrados, que hayamos, pero queremos servir en lo que yo quiera servir. Me voy a prestar para lo que a mí me interesa. Voy a hacer proselitismo para llegar un día a la cúpula, porque se ve. No aquí digo, no sé, pero se ve. Hermanos, necesitamos recordar que sin Él no somos nada. Y no hay esperanza de que nada mejore si Él no va a tener el lugar que debe tener en nuestra mente y corazón. Y en consecuencia lo tendrá en medio de la iglesia, porque no se lo vamos a dar aquí si no lo tiene aquí. Aquí podríamos decir cosas, pero no lo va a tener en medio de la iglesia si Él no tiene primero nuestro corazón. Los Los tiempos son complejos, hermano. Los tiempos que estamos viviendo, por muchas cosas que han pasado en generaciones anteriores, no habíamos enfrentado nada como esto, en muchos sentidos. No se vayan solo para un lado, en muchos sentidos. De manera que el desafío para hacer luz en el mundo, no voy a decir que es peor,
porque siempre la oscuridad ha querido prevalecer sobre las tinieblas, pero definitivamente requiere corazones más devotos, requiere corazones que entienden por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Requiere corazones que renuncien sus propios anhelos y deseos y no tengan por mayor tesoro sino a Cristo. Hermanos, ya está bueno el tiempo para andar atesorando lo que sea que estemos atesorando. Fama, educación, dinero, familia, no sé, hermanos, pero necesitamos atesorar a Cristo. Pedro dice, para los que en Él han creído, Él es precioso. Estos son los que comprenden su verdadero valor. No, no es que nosotros hacemos precioso a Cristo porque no, pero los que en Él creen pueden apreciar el valor que hay en Él. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para que le contemplemos su hermosura, su santidad. Vamos a orar. Vamos a orar entonces y cantamos el coro. Señor y Dios, eh, Padre, cuán grande eres tú, Señor. Y aun cuando nuestra boca lo profesa, nuestra mente no logra asimilar tanta grandeza, tanto poder, tanta majestad. Pero contemplamos, Señor, con asombro y con humildad la manera en la que te has revelado, mirando a Cristo y el poder magnífico que has desplegado, Señor, a través de su obra, de su sacrificio, levantándole de entre los muertos. Padre, no podemos comprender cómo es que te haya placido unirnos a Él. ¿Cómo es que ahora todo bien reside en este que tanto tiempo despreciamos, pero que aun cuando éramos débiles se entregó por nosotros, del cual no somos dignos, Señor, como lo decía Juan, el Bautista, como lo decía Pedro, no somos dignos de Él, pero te ha placido darnos con Él todas las cosas. Te ha placido que hallemos plenitud en Él, Señor, y gracias, porque cuán transformadora es esta verdad para nosotros. Pero Padre, reconocemos también que hemos dejado de ver su precioso valor por estar distraídos, Señor, con los afanes de la vida, no sé. Como decía el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver las glorias de Cristo. Para que sea su persona todo lo que busquemos, Señor, pues es todo lo que necesitamos. Para que el mundo sepa que solo tú eres Dios y no hay más. Para que los que están en tinieblas, Señor, sean
alcanzados por el resplandor de la gloria de Cristo, para que tus propósitos se cumplan en medio de la iglesia, en medio de el cuerpo suyo. ¿Cómo no confiar en ti, Señor, el Dios de todo poder, para el cual no hay imposibles? Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Nos gozamos en la gracia que hemos recibido. Sometemos, Señor, nuestros corazones a ti, para que hagas en nosotros lo que es bueno delante de ti por medio de Cristo, para tu gloria. ¿Cómo, cómo podríamos, Señor, buscar otra cosa sino la honra de aquel que nos salvó? Te agradecemos, oh Padre, tanto bien, tanta misericordia, tanta bondad. Que tu palabra, Señor, cada día advierta a nuestro corazón de no confiar en nosotros, Padre, ni en otros, ni en cosas. Que podamos, Señor, depender siempre de aquel que has puesto, Señor, como mediador, de este en el cual reside toda tu plenitud. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y encomendamos nuestras vidas a ti por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el Señor les